pasajero. Bien, ahora vamos con el tema que habíamos anunciado, y es el tema de la hipoteca, de la nueva ley de hipotecas, y les contábamos que la banca privada y el sector automotor ven con preocupación este proyecto de ley de hipotecas y pedirán al presidente Correa que lo vete parcialmente. Sostienen que el acceso al crédito se va a endurecer. Veamos. A días de haberse aprobado en la Asamblea el proyecto de ley para regular los créditos de vivienda y de vehículos, los sectores financiero y automotriz hicieron algunos cuestionamientos. La Asociación de Bancos Privados considera como un error el haber incluido a los préstamos de vehículos de hasta $29.200 en la propuesta. Ponga un artículo que obligue la contratación de un seguro para incumplimiento de deudas, por ejemplo. Además, pedirán los bancos privados al presidente Correa que vete parcialmente la iniciativa y aseguran que la selección de clientes para un crédito será más rigurosa, lo cual es rechazado por el presidente de la Comisión de lo Económico de la Asamblea. Comienza a seleccionar los clientes de aquí para arriba, no de aquí para abajo. No hay endurecimiento, porque lo único que se les dice a los bancos es, a ver, no van a poder perseguir a los demás bienes del pobre deudor. Por otro lado, el sector automotriz indicó que el monto de entrada para adquirir un vehículo se incrementará y quienes quieran adquirir un auto deberán optar por uno más barato. Esa cuota inicial que era de $3.000, hoy posiblemente va a tener que ser de $4.000. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a tener que migrar a un carro mucho más barato. Nadie quiere quebrar al sector automotriz. Por eso la banca también pide garantías para futuros créditos vehiculares. El carro tiene que cumplir con ciertos requerimientos de mantenimiento, de cuidado, para que en el momento que usted lo devuelve, el carro esté en las mejores condiciones. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Damos la bienvenida a Pedro Salinas, superintendente de bancos, con quien vamos a hablar sobre esta ley de hipotecas. Pedro, gracias por estar nuevamente aquí en Desayunos de 24 horas. Y antes de empezar, el tema de las hipotecas, que es un poco que le compete más por sus funciones, quisiera su opinión con respecto a lo que están diciendo la gente que se dedica al negocio de carros. Dicen que esta ley o esta norma jurídica va a perjudicar la venta de los carros. ¿Por qué y cómo pudieran perjudicarlo? Gracias y buenos días por la entrevista. Como se recordará, la iniciativa originaria del señor presidente de la República tenía que ver con los bienes inmuebles que se habían constituido hipoteca, y luego se hizo un alcance a la ley para incluir los vehículos que se constituyen prendas. Tanto en un caso como en el otro, los constructores o promotores inmobiliarios y la banca, en el segundo caso los fabricantes y vendedores de vehículos y la banca, expresaron sus inquietudes, y entre esas la que se manifiesta, de que va a haber una contracción de crédito o se va a disminuir los créditos. Yo primero pienso que esta medida va en beneficio de los usuarios, de los clientes que compran casas o compran vehículos y que después por alguna razón no pueden pagar sus créditos y se ven perseguidos en sus otros bienes, y no en los bienes que constituyen la garantía, ¿no? Va en beneficio de ellos. Lo que entiendo yo es que la banca o las instituciones del sistema financiero tendrán que hacer sus ajustes en sus procedimientos, en sus estructuras de operaciones de crédito, para seguir dando los créditos que están dando a la fecha. La venta de casas, la venta de vehículos y el otorgamiento de crédito es un negocio en el país. Y si haciendo negocio tendrán que buscar las medidas necesarias para que siga siendo negocio, pero dentro del nuevo marco jurídico que se ha impuesto. Hay una gran diferencia en el tratamiento del crédito de los vehículos y de las hipotecas. Sin duda, Pedro, usted va a coincidir conmigo que allá por los inicios de los primeros 4 o 5 años de la década de los 90 hubo un boom con respecto a las líneas de crédito para acceder a los vehículos. Más o menos en esa época era muy complicado traer carros, y si ya se los traía, pues era muy caro adquirir ciertos carros que en ese entonces se denominaban de lujo, y las concesionarias nacionales pues tenían cualquier cantidad de demandas. Pero fue desastroso también, porque la intermediación financiera golpeó a la banca parte en esta línea de automotores, y también colaboró con el desastre. ¿Por qué el antecedente? Porque pareciera que la gente cuida más su casa, obvio, que su carro. Es decir, que si yo compro un carro y luego a la primera, segunda, tercera letra no lo puedo pagar, lo devuelvo, quien me lo vende no tiene otra forma de reclamarme el saldo pendiente, pero ese carro sale de la concesionaria. En el instante que usted lo saca de la concesionaria, pierde el 30% del valor. Entonces, perderían en este caso las concesionarias, ¿o no?
Definitivamente que las connotaciones del crédito hipotecario para los inmuebles con el crédito prendario de los vehículos no son las mismas. No son las mismas, claro. Lo que hay que hacer, tanto la banca en este ajuste que ya movió sus procedimientos o sistema financiero, como la propia autoridad, porque usted recordará que la ley, tal como está señalado, establece la posibilidad o la facultad de la Junta Bancaria para hacer las regulaciones pertinentes de que no se cometan desafueros o algún tipo de actuación irregular por parte de los beneficiarios de la ley. Bueno, en todo caso, el tema de los vehículos ya lo vamos a ir viendo cómo se va resolviendo, porque sin duda alguna, pues, coincidimos por lo menos en esa parte, Pedro, que el tratamiento del crédito y la postura, la conducta del deudor es uno cuando su crédito es hipotecario y es otra cuando el crédito es del automóvil. Generalmente no lo puedo pagar, lo devuelvo, pero en este caso sí habría que reglamentar ciertas condiciones para que nadie salga perjudicado y obviamente evitar los abusos. Y es que evitar el abuso de la banca fue el propósito del presidente Correa con los deudores hipotecarios, que a más de la casa la gente se quedaba con deudas y pues iban por otros bienes para cancelar su crédito. Bien, pero ya en la prensa por ahí se comenta que los bancos ya no van a prestar mucho dinero, ya van a comenzar a limitar el monto para la vivienda. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la banca privada desde que tuviéramos esta entrevista aquí en Desayunos hace unas semanas? A ver, nuestro país constitucionalmente consagra el derecho al reclamo, ¿no?, a la impugnación de alguna acto emanado de autoridad, y la Asociación de Bancos Privados, en defensa de los intereses de sus agremiados, pues está haciendo lo suyo. Pero yo considero que la banca, más allá de tener un fin, una finalidad, una motivación de orden de rentabilidad o utilidad, también tiene pues una finalidad social, de servicio. Entonces, sin dejar de ganar, sin dejar de ser rentable porque tenga utilidad en su negocio, ellos, reitero, van a buscar los mecanismos necesarios de reordenamiento de sus operaciones para que este negocio, en este nicho que es la entrega de créditos hipotecarios y créditos prendarios, siga siendo tal, siga siendo negocio. Yo no creo que vaya a haber una contracción, no creo que esto le vaya a generar algún tipo de dificultad en cuanto a la generación de utilidades y rentabilidad a la banca. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si alguien, supongamos que la casa cueste 100, normalmente piden entre el 20 y el 30%, se da $25,000, hay una deuda por el saldo, 5, 7, 10, hasta 15 años, dependiendo del banco emisor. Más o menos, ¿cómo se trazará la condonación de la deuda? ¿A qué valor se va a recibir la casa? ¿Cómo va a ser en definitiva el proceso ya con esta nueva disposición? Bueno, el procedimiento en sí de ejecución, llamémosle, los que conocemos como abogados, pues será primero los que están ya en el marco general del Código de Procedimiento Civil, del Código Civil, más la nueva norma. Y en normas secundarias, pues las regulaciones que dicte la Junta Bancaria, porque eso está establecido en la ley que deberá ser procedimentado por la Junta Bancaria. Sí, pero lo que nos preocupaba la otra vez, recuerdo nuestra conversación aquí en Desayunos, era que no quede nadie perjudicado, es decir, si el banco prestó mucho más del 30%, pues se le iba a condonar eso. Finalmente el banco presta lo que otro cliente le depositó. Entonces va a haber como una especie de que no van a coincidir los números. El banco hace dos cosas fundamentalmente: recibe plata, paga un interés por esa plata, y por otro lado la coloca y cobra un interés por esa colocación. Entonces, si mañana alguien no puede pagar la casa, ¿qué va a pasar con ese saldo que el banco financió? ¿Cómo se voltea a los depositantes o cómo se voltea frente a la superintendencia de bancos para el control de sus cuentas internas? A eso me refiero, Pedro. De acuerdo. Que no se entienda la posición del Superintendente de Bancos y Seguros o de la institucionalidad de la Asociación de Bancos y Seguros como que estamos en contra de los bancos o de las instituciones financieras. Nada más lejano de eso. Nosotros tenemos que velar por la solidez y sostenibilidad del sistema financiero, que son los 25 bancos, los mutualistas, las instituciones financieras y las cooperativas que existen. Y también tenemos que velar por los 14 millones de ecuatorianos, que quede bien claro eso. Tanto es así
que en la ley aprobada por la Asamblea Nacional y que ha sido sometida a sanción o veto por el señor Presidente de la República, nosotros hemos hecho 2 reparos y lo estamos sometiendo a la posibilidad de veto del señor Presidente de la República. Y aún a la obligatoriedad de los bancos de tener cartera por el 5% por créditos hipotecarios. Creemos que eso es inadecuado y antitécnico y se lo hemos hecho conocer así al Gobierno Nacional, sin ningún ambaje, sin ningún reparo. Lo mismo el tema de la irretroactividad, no solamente como condición de superintendente de bancos y seguros, sino también en condición de abogado. Creo que la ley debe regir para las operaciones que se hagan a futuro, porque las operaciones ya pactadas hacia atrás fueron hechas con otras reglas de juego, ¿no? Entonces, para que se vea que estamos en algunas cosas coincidimos con la Asociación de Bancos y en otras no. Respecto a lo que usted dice, nosotros vamos tomando ya medidas colaterales, por ejemplo, normativas respecto a las provisiones que tienen que ver en la diferencia que existe entre el avalúo municipal con el monto de crédito para blindar o mitigar los efectos de lo que usted ha manifestado cuando hay una diferencia de precio entre lo que fue ejecutado el bien y lo que fue prestado. Bien, solamente me quedan 2 temitas más, Pedro, y una es sobre ciertos informes que la Superintendencia de Bancos tiene con relación al BIES. ¿Hay alguna información que quisiera que en primer lugar usted me la valide si es cierto y en segundo lugar, pues si nos da el tiempo comentámoslas, que el BIES no contabilizó, por ejemplo, intereses devengados sobre las inversiones en valores y préstamos quirogatarios, hipotecarios y prendarios concedidos con los recursos transferidos por el IES? Es decir, como que hubiera un par de observaciones o más de un par de observaciones en la administración ya como banco de del BIES, ¿no? Que es un banco relativamente nuevo. ¿Usted conoce el tema? ¿Es verdad que la superintendencia tiene algún informe con respecto a su actividad como banco? Sí, estoy al tanto de eso y le he hecho un seguimiento personal por tratarse de una institución pues importante, no solamente de banca pública, sino dentro del quehacer económico del país. Nosotros, como Asociación de Bancos y Seguros, hacemos auditorías dentro de nuestro plan operativo anual a todos los bancos del país, a la banca pública y a la banca privada, ¿no? A los 25 bancos privados y a toda la banca pública, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco Nacional de Fomento, y el BIES es un banco que tiene pues 18 meses en funcionamiento. Dentro de unas auditorías iniciales hechas tanto por la Superintendencia de Bancos y Seguros, un grupo auditor de la Superintendencia de Bancos y Seguros, como de la compañía auditora externa, se estableció algunas observaciones que han sido comunicadas, entre esas las que usted se ha leído, fueron comunicadas a la administración del BIES y nos están presentando un plan de normalización, un plan de acciones para acometer en dichas observaciones. Hay un viejo adagio que dice que mal de muchos, consuelo de tontos. No quiero aplicar en eso, pero quiero que sepa la ciudadanía, que sepa usted, que el tema de las auditorías y el tema de las observaciones dentro de una auditoría, y más aún un banco grande como esto, con el peso específico que tiene esto, son normales. Lo importante es ejecutar un plan de acción para superarlas, ¿no? Así es, no es nada fuera del ordinario en las auditorías, ¿no? Sí, y está bien, y me uno a esa aclaración, porque si uno oye la palabra auditoría y cree que es algo malo, no, todo lo contrario, para eso está, incluso las observaciones son para mejorar. Mejórate, pero hay una que sí quisiera saber cómo se va a solucionar, y es que dice que no se ha constituido fondo para cubrir la jubilación patronal de sus empleados, cuyo monto ascendía el 31 de diciembre del 2010 a 1.607 millones aproximadamente de dólares. Entonces, sí, con esas observaciones, ¿sí va a poder alcanzar la fórmula de cubrir esa jubilación? Sí, como ustedes saben, la constitución del BIES nace del traspaso de la información, de los activos y de las operaciones que tenía el IES. Claro. Y el IES pues, es un instituto que tendrá pues, más de 60 años, 70 años, no sé cuánto aquí en el país, y es voluminosa la carga tanto de trabajo como de información que tienen que traspasar al IES. Y dentro de esa transición lo que estamos haciendo es cuadros, no solamente en el rubro que usted ha leído, que suena a monto elevado y alto, que también nos preocupa a nosotros, pero tienen que haber esas conciliaciones. No puede pues haber un hueco, llamemos patrimonial, de 1.609 millones como usted ha manifestado. Entonces, para eso están los propios administradores del BIES y están los organismos de supervisión y control a través de las auditorías para hacer que hayan esos cruces de información y esos países. Y en buena hora entonces que se hizo una auditoría y unas observaciones pues con un banco tan jovencito. Y la seguimos haciendo. Exactamente, lo importante es siempre el beneficio de todos. Pero muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas.